Debemos prestar atención a todas las palabras de Dios. Pero el tema de hoy es uno de los problemas más comunes que han existido. Y hoy vamos a hablar de cargas. Hoy vamos a hablar de eso que nos pesa, de eso que nos oprime y que no tenemos necesidad de vivir así ni de cargarlo. En el libro de Hebreos, en su capítulo 12 y sus versos 1 al 2, la palabra de Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El capítulo 12 del libro de Hebreos es la continuación del capítulo 11, donde la palabra de Dios nos habla de la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. En este pasaje, llamado la Galería de los Héroes de la Fe, la palabra de Dios nos recuerda cómo esos hombres y mujeres de Dios mencionados aquí, y aún los no mencionados, quizás no cabrían todos en ese capítulo, pero menciona algunos de esos hombres y mujeres que por la fe fueron vencedores. Y a pesar de que tuvieron grandes pruebas, quizás mayores que la tuya y la mía, porque esos hombres no tuvieron un privilegio de tener al Espíritu Santo. Déjame decirte algo, cuando la Biblia habla de Moisés, habla de David, oye, el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando la Biblia habla de Esther, de Débora, cuando la Biblia habla de Ana, cuando la Biblia habla de Abraham, ¿eh? Habla de Isaac, habla de Jacob, habla de José, un joven que sufrió cosas terribles. Oiga, estas personas no tuvieron el privilegio que tú y yo tenemos. Estas personas no tuvieron el derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió luego que pasó toda esa historia del Antiguo Testamento. Sí, ellos tenían a Dios con ellos y ellos vieron la gloria de Dios y fueron guiados por Dios, pero no tuvieron ese privilegio que tenemos nosotros hoy. Sin embargo, fueron hombres y mujeres valientes, porque si algo nos da valor, si algo nos da fuerza, si algo nos ayuda a vencer todas las batallas, es creer en Dios. Y a veces nos ponemos a meditar y debemos pensar que a veces decimos, wow, cuán difícil es creer. No es difícil creer cuando tú conoces a aquel que te invita a confiar en él. El problema es que estamos tan ocupados, estamos tan distraídos en tantas cosas que no dedicamos tiempo de calidad, tiempo suficiente para sentarnos a los pies de Jesús y contemplarlo, conocerlo, escucharlo. Porque lo único que da una fe firme es conocer aquel en quien confiamos, aquel a quien tenemos que confiarles todas esas cargas y todas esas opresiones que llevamos sobre nuestras vidas. Y aquí está diciendo el libro de Hebreos que teniendo nosotros una nube de testigos, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque de la única manera que vamos a poder seguir corriendo, avanzando en esta carrera, hasta ese instante que se acerca, hasta alcanzar la vida eterna, es despojándonos de todo peso. Ninguna persona que está caminando o corriendo con cosas pesadas puede avanzar. Así que las cargas nos impiden avanzar y lograr el objetivo, el galardón eterno. ¿Cómo está tu peso? Esa es una de las preguntas que a la mayoría no nos gusta que nos hagan, y mucho menos en las fechas de fines
de años, donde las personas acostumbran a comer más alimentos. Y es en ese tiempo en que la mayoría de la gente tiene sobrepeso, o sea, está sobrecargado físicamente. Y es necesario que entendamos, y lo sabemos, y hay muchas campañas que se hacen en contra del sobrepeso, sobre todo en estos últimos tiempos. Y fíjese bien, una de las comidas que más causa sobrepeso son las comidas chatarras. Y si lo llevamos al plano espiritual, cuando usted no se alimenta bien espiritualmente, cuando usted lo que está oyendo son mensajes chatarras, palabras que no han salido del corazón de Dios y que no están en la palabra de Dios, usted va a estar sobrecargado. ¿De qué? De problemas, de dificultades y de los poderes de las tinieblas. Hay muchas campañas hoy en día en contra del sobrepeso, ya que esto causa un daño muy serio a la salud de cada uno de nosotros. Así que lo que hacemos es que la mayoría de las personas, uno de sus principales propósitos es que al año siguiente van a comenzar a eliminar esos kilos de más que adquirieron y que está afectando sus vidas. Pero el peso del cual vamos a hablar hoy no son esos kilos de más que tenemos y que quizás también nos están cargando, nos están preocupando. Y por eso debemos ser sabios, alimentarnos mejor y cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Cuando amamos al Espíritu Santo, lo anhelamos y queremos ser llenos de él, nos ocupamos de que el templo del Espíritu esté óptimo, porque esa es una de las cosas de las que habla la palabra de Dios. No es cuidar este cuerpo y tratar de quitarnos los kilos de más para vernos mejor. No, 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 sino que es un templo donde habita el Espíritu de Dios y es por ello que tenemos que cuidarlo y embellecerlo para reflejar a través de él la gracia, el poder y el maravilloso amor de Dios. Pero vamos a hablar de esas cargas, esos pesos fuertes que muchas personas que no han hecho lo que vamos a decir en este día están llevando, y eso nos roba el gozo y nos roba la motivación y nos quita las ganas de seguir adelante. Vamos a hablar de esos pesos que estamos cargando mental, emocional y sentimentalmente. También hay cargas que son espirituales. Hay fardos. Hay cargas que no vienen de Dios, sino que el mismo enemigo las pone sobre nosotros para que no podamos avanzar. Hay una frase que dice, lo que no sueltas, lo vas a cargar. Lo que cargas te va a pesar, claro que sí. Y lo que pesa te va a hundir. Muy interesante esta frase. Lo que pesa te va hundiendo. Hay mucha gente que hoy está hundida en el pecado, en la depresión y no pueden salir de ahí. Y es porque están cargando cosas que Dios en ningún momento les ha impuesto. Pero el enemigo, que quiere nuestra derrota, que no quiere que alcancemos la vida eterna, va a estar siempre poniéndonos en la mente, en el corazón, muchas cosas para que estemos cargados. Sin embargo, Jesús nos dice, vengan a mí. Nos hace una invitación maravillosa. Vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, los que están oprimidos, los que no se pueden levantar ni seguir. Oye, Jesús te dice, ven a mí, yo te haré descansar. También hay un verso de la palabra en el libro de Isaías que dice que en quietud y en confianza, estando quietos y conociendo que Él es Dios y confiando en Dios, será nuestra fortaleza. Pero dice, pero ustedes no quisieron. O sea, que lo que Dios está diciendo es que Él quiere llevar nuestras cargas, alivianar nuestro peso, pero para ello tenemos que venir a Él y tenemos que despojarnos, quitarnos de encima ese peso, ponerlo en sus manos y confiar que Él lo llevará y que nosotros estaremos
tranquilos. Vamos a la presencia de Dios permanentemente. Oramos horas y horas y horas. Ayunamos. Hablamos con Dios. Pero son muchas las veces y la gran cantidad de personas que vive orando, pero que continúa sobrecargado. ¿Por qué? Porque van a la presencia de Dios, le hablan de sus cargas, le hablan de sus problemas, pero salen de la presencia de Dios con las mismas cargas y el mismo sobrepeso, porque no tienen la fe. No confían tanto en ese Dios maravilloso, en ese Dios bueno que nos hace la invitación y que quiere ayudarnos a llevar ese peso. La próxima vez que vayas a la presencia de Dios y luego de haber oído esta palabra del corazón de Dios, cuando entregues a Dios tus problemas y tus cargas, déjalo en sus manos, porque todo lo que se pone en las manos de Dios se resuelve. Todo lo que se pone en las manos de Dios hace que ocurran milagros. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es poderosa. Nadie que entra con fe a la presencia de Dios y le entrega sus cargas sale igual. Dios es quien nos liberta. Dios es quien quiebra el pesado yugo que hay sobre nuestros hombros. Yo oro a Dios que mientras tú estés escuchando este mensaje, tú lo puedas entender espiritualmente, porque no hay necesidad para que nosotros vivamos deprimidos ni sobrecargados con cosas que el Dios Todopoderoso nos dice que nos puede ayudar a llevar. Pero Él nos está diciendo, miren a su alrededor, miren la grande nube de testigos, y despójense, porque si ellos lograron ser esos héroes de la fe, fue porque ellos se despojaron de muchas cargas y pesos que tuvieron que llevar. Hay un peso que está cargando a una gran mayoría de personas. ¿Y qué es lo que lleva a la gente a la depresión? Tomamos medicamentos, vamos a los psiquiatras, vamos a los psicólogos y no logramos quitarnos ese peso que tenemos sobre nosotros. Y uno de esos pesos se llama la culpabilidad. No hay una cosa que nos cargue, que nos oprima más que la culpabilidad, ya que la palabra de Dios dice que el acusador, el que nos acusa, es el maligno y viene a acusarnos para crear en nosotros la culpa. Sin embargo, la palabra de Dios dice que hay una medicina, hay un antídoto para esa culpabilidad que te está sobrecargando. En el Salmo 38 y su verso 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Cuando le fallamos a Dios, tenemos un peso terrible que no podemos soportar. Y déjame decirte algo, Dios permite que sintamos esa carga, ese peso espiritual, para que vayamos a Él. Porque si usted peca y usted no siente nada y usted cree que no hizo nada, pues su vida corre peligro. Pero cuando sentimos como el salmista David, que nuestras iniquidades se han agravado sobre nuestras cabezas y que como carga pesada están sobre nosotros, eso es el primer paso para nosotros, arrepentirnos. La culpabilidad es una de las consecuencias del pecado. Por eso debemos obedecer a Dios y por eso tenemos que tratar de no pecar, porque cuando hemos pecado y no confesamos ese pecado, vamos a estar muy sobrecargados. Vamos a cargar con un peso que nosotros solos no podemos quitarlo. El salmista David también declaraba en el Salmo 32, mientras callé, mientras no te confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos y se volvió mi verdor como sequedal de verano. Recuerda que el pecado viene para destruirnos. El pecado provoca en nosotros una separación de la vid, de la fuente de todo bien. Nos aleja de Dios porque Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Entonces, cuando estamos en pecado,
y no confesamos ese pecado, que es la solución, no entregamos ese pecado a Dios, no reconocemos nuestra falla, vamos a estar cargados, atribulados, deprimidos. Pero qué bueno que hay una solución para esa carga tan pesada que se llama culpabilidad. ¿Cómo puedo yo despojarme de la culpa que me abate por haberle fallado a Dios? Confesando mis pecados y confiando en la misericordia de Dios, porque eso es otra cosa. Confesamos nuestros pecados, pero en el corazón muchas veces creemos que nuestro pecado ha sido tan terrible que Dios no puede perdonarlo. Sin embargo, la misericordia de Dios no hay palabras para describirlas. Por eso tenemos que amar a Dios, porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y sí, cuando nosotros con sinceridad entregamos nuestros pecados, nuestras fallas, llámense como se llamen, la veamos grandes o pequeñas, al Señor, Él perdona nuestros pecados. Primero de